es una estimación programada en un periodo corto, de enero a diciembre, de manera sistemática, mensualmente, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por una empresa, un organismo, en un periodo determinado. El presupuesto siempre se hace a corto plazo, a un año fiscal. ¿Qué significa? Que se hace de enero a diciembre. También dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa. ¿Por qué decimos cuantitativa? Porque la expresamos en valores, la expresamos en soles. Formal, porque es un documento formal aprobado por la alta dirección, que nos va a permitir alcanzar a la administración de la empresa en un periodo determinado nuestras diferentes acciones. Ahora, ¿para qué nos sirve el presupuesto? El presupuesto nos sirve para que nosotros valoricemos el costo que va a demandar cada una de nuestras estrategias, operacionalizarlas con la aplicación de las técnicas. Ustedes ya han podido identificar técnicas, han podido identificar como actividades básicas. Cada una de esas actividades básicas de las técnicas tiene un costo. Ese costo nosotros lo vamos a reflejar en lo que es nuestro presupuesto. ¿Qué más nos dice Allen y Rachil en el 2001? Definen el presupuesto como el resultado de un proceso gerencial que consiste en establecer objetivos, estrategias y la elaboración de planes. ¿Para qué? Forma parte del proceso de administración. Yo, por un lado, planifico, pero esa planificación tiene que ir respaldada con un presupuesto. Yo puedo hacer un majestuoso plan estratégico de relaciones públicas. Puedo tener un plan operativo muy innovador, muy dinámico, pero si la parte presupuestal no cubre todo ese plan operativo, entonces yo no voy a poder lograr mis objetivos estratégicos. Por otro lado, también Pérez Nicolás nos dice que un presupuesto es un plan detallado, muy minucioso, en el que figuran explícitas tanto las previsiones de ingreso como las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo. En conclusión, estudiantes, decimos que el presupuesto es un instrumento de gestión en el cual vamos a determinar de manera sistemática las condiciones económicas para cada una de nuestras estrategias a desarrollar por un periodo determinado, a un corto plazo. Por ejemplo, el presupuesto de relaciones públicas de la DIRESA, de enero a diciembre. Si me sobra algo por gastar, yo ya no lo voy a consumir al próximo 2022, porque mi presupuesto se cierra el 31 de diciembre del 2021. Por eso es importante que nosotros trabajemos con los costos reales, que me va a demandar el valor de cada una de las estrategias que yo voy a desarrollar. Probablemente, muchas veces ocurre que no desarrollo cada una de las estrategias que he formulado en mi campaña. Entonces, tengo un sobrante. O probablemente no especifiqué con exactitud el costo, el valor de cada una de mis técnicas y probablemente me falte dinero. Entonces, fíjense qué tan importante es poder realizar un presupuesto del área. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos en el área de relaciones públicas, de comunicaciones o de imagen. ¿Por qué digo que es de gran responsabilidad? Porque nosotros tenemos que detallar cada una de las actividades con su costo. Y a medida que nosotros vayamos desarrollando cada una de esas actividades en forma mensual, ese presupuesto ya está comprometido para poderse gastar en enero, en febrero, marzo, hasta diciembre.
Por eso se dice que debemos de programar nuestro presupuesto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué finalidad tiene un presupuesto? Debemos de planear los resultados de la organización en dinero y volumen. ¿Cuánto me va a costar esas técnicas y en qué periodo las voy a desarrollar? Por ejemplo, ustedes que tienen actividades de 6 meses, esos 6 meses los tienen que valorizar. Tienen actividades por 2 meses, ¿cuánto les va a costar esos 2 meses? ¿Y en qué momento van a desarrollar? En junio, julio. Entonces van a tener que identificar gastos de junio y van a tener que identificar gastos de julio, ¿no? Por eso se dice planear los resultados de la organización en dinero y volumen. ¿Cuánto es lo que yo voy a sacar? Por otro lado, se dice controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. Muy bien. A nuestras áreas, estudiantes nos dan una cantidad para presupuesto. Probablemente en las empresas privadas es donde más gozamos de un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia, yo la última vez que manejé un presupuesto así voluminoso fue de 3.800.000, ¿no? Una gran cantidad porque era a nivel nacional las actividades que se tenían que realizar. Y luego en la universidad ya fue menos, ¿no? Menos, pero igual nos dice el manejo de ingresos y de egresos. Los ingresos vendrían a ser cuánto te destinan, cuál es tu valor, cuánto te van a dar de dinero para poder trabajar y cuánto es lo que tú estás pagando a los proveedores. Por ejemplo, un sondeo de opinión me va a costar 5.000 soles. Eso es lo que yo he presupuestado. Pero hago mis coordinaciones y por ahí lo consigo a 4.500. Perfecto. Ya tengo 500 soles de excedente que me pueden servir para reprogramar algún gasto que yo tenga que hacer adicional. Lo importante es que no superemos lo presupuestado. Tiene que ser siempre un gasto menor, más no un gasto mayor. También nos dice coordinar y relacionar las actividades de la organización. Importante, ¿cuáles son las primeras actividades o las actividades paralelas que yo voy a ir haciendo? Eso ustedes ya lo han podido identificar en su cronograma de grants a través del project, ¿no? No necesariamente, estudiantes, nosotros tenemos que terminar una actividad para empezar otra. Podemos hacer paralelas actividades. Y cada una de esas actividades tienen que estar presupuestadas y tienen que estar coordinadas. Luego nos dice lograr resultados. Efectivamente, si la institución va a invertir, tiene una salida de dinero, tiene una inversión, necesariamente tiene que tener un retorno. Retorno significa que yo alcance los resultados que yo he planificado en base a las metas y a los indicadores. Por ahí yo he visto mucho satisfacción, he visto mucho innovación, etcétera. Correcto, yo invierto en programas de capacitación, pero debo de tener un resultado. Yo invierto en canales de innovación, perfecto, pero debo de tener yo un resultado. Ese resultado de las operaciones programadas tiene que ser en forma periódica. Yo trabajé 3 meses, aplico el indicador, tengo los resultados, por lo tanto mi inversión va a ser satisfactoria. ¿Qué pasa si yo no alcanzo los resultados, estudiantes? Ahí en realidad voy a tener un mal manejo de gestión. Entonces siempre debemos nosotros garantizar planificación, presupuesto. Las dos cosas deben de ir unidas. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la finalidad? Planear los resultados de la organización en dinero y en volumen, controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa destinado a nuestro presupuesto a nuestra área, coordinar y relacionar las actividades de la organización en el marco de nuestra área y lograr los resultados de las operaciones programadas en forma periódica, ¿no? ¿Qué logros tengo mensualmente, trimestralmente y a lo largo de todo el año? Esa es la finalidad de un presupuesto. ¿Cuáles son las funciones que tiene un presupuesto?
3 voluntarios, el primero lee las 3 primeras, el segundo lee las 3 segundas y el tercero lee las 2 últimas, para que tengamos participación. Voluntario, las 3 primeras. Yo, profesora. Ya, ok. Una herramienta analítica precisa y oportuna. La capacidad para atender el desempeño. El soporte para la asignación de recursos. Siguiente. La capacidad para controlar el desempeño real en curso. Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. Siguiente. Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de aprendizaje. Concepción comprensible que conduzca a un consenso y al respaldo del presupuesto anual. Muy bien, algunas de las funciones, ¿no? Resaltando, es una herramienta analítica precisa y oportuna. Así nos dice, es la designación de los recursos, de todos los recursos humanos, tecnológicos, técnicos que nosotros vamos a utilizar. Nos dice que son indicios anticipados que vamos a tener sobre las oportunidades, ¿no? De riesgos venideros, probablemente. Y por otro lado es la capacidad. ¿Qué capacidad van a tener ustedes, estudiantes, de gestionar su campaña y su presupuesto? Ustedes administran bien su campaña y presupuesto, pues van a tener un éxito al finalizar. No administro bien mi presupuesto menos, voy a tener un desequilibrio entre lo que es mi campaña y mi presupuesto. Por eso es importante que vayan los dos de la mano, brazo izquierdo y brazo derecho, juntos. Acuérdense de eso. Plan sin presupuesto no funciona. Y presupuesto sin plan funciona, pero empíricamente, y es algo que no va a llegar a ningún resultado. Es como se dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer este mes? Y paran pensando, ya en diciembre vamos a hacer tal cosa. Tenemos plata, pero no tenemos planes. O al revés, tenemos planes muy bien estructurados, pero no tenemos dinero. Es lo que está sucediendo en muchas municipalidades, ¿no? Que no planifican y tienen plata, pero no planifican. ¿Qué características tenemos? ¿Constituye un plan analizado y elaborado? Sí, porque tengo que analizar mi plan, en base a mi plan hago el presupuesto, tengo que hacer un estudio de mercados de costo, cómo están los costos para cada una de las acciones que yo voy a realizar. Elaboramos una base de datos recogida de los diferentes sectores, ¿no? Quiero saber, por ejemplo, voy a hacer un plan de medios, quiero saber cuántos están los avisos en Radio 1, cuántos están los avisos en El Comercio, en La República, etcétera, en Cuarto Poder. Por otro lado, también quiero manejar redes sociales, entonces tengo que también tener una base de datos, cuánto me cuesta, etcétera. ¿Constituye un conjunto de órdenes anticipadas que deben de cumplirse? Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que mi actividad 1 se va a realizar en enero y tengo para ello 5,000 soles. Está cubierta. Anticipada, sí, porque ya en realidad, a partir del mes de octubre, siempre se presentan los presupuestos para el siguiente año. O sea, todas las empresas, estudiantes que trabajan en una forma planificada, ordenada, ya han aprobado sus planes para el 2022 con sus presupuestos para el 2022. No es que llegue el 1 de enero y yo recién voy a elaborar mi presupuesto, no. Los presupuestos los planes se empiezan a elaborar de agosto a septiembre, se empiezan a aprobar en octubre, cosa que el 1 de enero se tiene todo el plan aprobado y todo el presupuesto aprobado y se empieza a ejecutar. Por eso se dice conjunto de órdenes anticipadas que deben de cumplirse. Por otro lado, también decimos que el padrón de medición sobre la eficiencia de los responsables del desempeño y cumplimiento del plan. ¿Quién es el responsable de hacer el seguimiento, el cumplimiento de su campaña? ¿Quién es el responsable de hacer el seguimiento de lo que es los gastos? Pues el jefe de área,
es el responsable. Ahora, ¿qué elementos constituyen un presupuesto? Tenemos la totalidad, que vendría a ser el todo, el tiempo, el periodo, que es de enero a diciembre, y la unidad de comparación. ¿Qué unidad de comparación vamos a utilizar? Nosotros, nuevos soles. Ahora, estudiantes, probablemente dentro de sus costos hay precios, empresas que trabajan en dólares. Perfecto, no hay ningún problema. No vamos a colocar nosotros el costo de dólar. Lo que vamos a hacer es interpretar el tipo de cambio con una proyección hacia diciembre. Por ejemplo, por lo general las empresas de merchandising siempre cotizan en dólares. Por decir, un gorro, $3.20. Si yo lo pongo a soles, no lo voy a poner al tipo de cambio de hoy. Tengo que ponerlo al tipo de cambio proyectado a diciembre del 2021 o a enero del 2022. ¿Dónde yo saco las proyecciones? En el Banco Central de Reserva. ¿Por qué razón? Porque si yo voy a costear los costos al precio del tipo de cambio de hoy, probablemente el próximo año 2022 ese tipo de cambio va a aumentar. Y por lo tanto yo voy a comprar 1000 unidades de lapiceros. Ya no voy a poder comprar 1000 unidades, voy a tener que comprar 900. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio subió. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si nuestros costos de algunas actividades son en dólares, no hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer es el tipo de cambio proyectado hacia el 2022. De esa forma nos vamos a asegurar el costo real. ¿Correcto, estudiantes? Entonces, 3 elementos básicos. La totalidad, vendría a ser el todo, el tiempo de periodo, de enero a diciembre, y la unidad comparativa, vamos a trabajar en soles. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estudiantes? No, profesora. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, el presupuesto y la gerencia. Nosotros en el área de relaciones públicas elaboramos nuestro presupuesto en base a costos reales del mercado. Presentamos, ¿no?, a la gerencia nuestro presupuesto, el mismo que puede ser aprobado en su totalidad, el mismo que puede tener observaciones, y nosotros debemos de reajustarlas, ¿no? Ahora, nos dicen el presupuesto y la gerencia. ¿Por qué? Porque la gerencia es, en realidad, la alta dirección que ve la parte operativa de una empresa, ¿no? Entonces es la que va a aprobar nuestro presupuesto. Entonces nuestro presupuesto está encaminado a una gestión para mayor rentabilidad de la empresa. Acuérdense que todo gasto para una empresa es inversión. Yo capacito, inversión. Yo mido la imagen de la empresa, inversión. Yo soy socialmente responsable, inversión. Hago actividades de responsabilidad social, inversión. Hago sondeos de opinión, inversión. Todo lo que se gaste es inversión. También nos dice que la interrelaciona las actividades de la empresa en procura de lograr un objetivo común. ¿Por qué razón? Porque hemos visto nosotros que el PI y el POI de Relaciones Públicas forman parte del plan estratégico de la organización. Nosotros no vamos a trabajar en una forma aislada, divorciada del resto de la institución. Nosotros elaboramos y desarrollamos nuestro plan con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos generales de la corporación. También nos dice que la gerencia fija políticas para la elaboración del presupuesto. Tanto en la empresa privada se fijan políticas para elaborar presupuesto y en la empresa pública es mucho más exigente. ¿Por qué? Porque las políticas emanan del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo elaborar nuestro presupuesto? Por ejemplo, estudiantes, algo muy pequeñito. Un ejemplo, la escuela de nosotros de comunicaciones tiene su presupuesto. Tiene un presupuesto para la dirección de escuela y tiene un presupuesto para la dirección de departamento. Nosotros elaboramos nuestro POI, gastos, planificamos actividades y hacemos nuestro propio presupuesto. ¿De dónde proviene ese presupuesto? Una parte proviene del Estado, todo lo que es materiales, y la otra parte proviene de ingresos propios. Ahora ya no tenemos ingresos propios por la pandemia, estamos en realidad
de recontra ajustados en nuestro presupuesto, ¿no? Hasta en rojo estamos, porque no tenemos ingresos. Entonces, fíjense, nuestra Escuela de Comunicaciones tiene su propio POI y tiene su propio presupuesto. Líneas, línea del Estado y línea de recursos propios. Un ejemplo que les doy. Otro ejemplo les doy. El área de imagen de la universidad. Nosotros teníamos nuestro presupuesto que es asignado por el Estado, por la propia universidad. Pero teníamos buenos ingresos, ingresos directamente recaudados. Teníamos ingresos de las ceremonias de colación, ¿no? Entonces, en base a esos ingresos de las ceremonias de colación, pues nos permitía a nosotros poder implementar la oficina. Comprábamos máquinas fotográficas, máquina filmadora, renovábamos las togas, sacábamos el periódico institucional, etcétera, porque esos eran ingresos propiamente recaudados. ¿Que los administrábamos bien? Sí, teníamos que administrarlos bien, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de gestión que ustedes tienen que aprender, estudiar. Yo les cuento que vengo de una formación de una empresa privada toda mi vida. He trabajado en empresa privada, en el sistema financiero, en el área de marketing y relaciones públicas. Pero también he tenido la experiencia de trabajar en una empresa pública, en la universidad. Es totalmente diferente. Cuando yo ingresé a esa oficina de relaciones públicas, pues había 5 impresoras. Cada trabajador tenía su impresora. Cada trabajador tenía su impresora. Yo verifiqué, tenía 20,000 hojas, ¿no? Era el promedio que se gastaba. Yo decía, pero tanta, y también se gastaba tintas. ¿Cuál era la decisión que ustedes tomarían para minimizar costos, estudiantes? Pregunta de gestión en su área de relaciones públicas. ¿Qué decisión tomarían? ¿Estudiantes? Pasar todos los documentos virtual, profesor. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Cómo reduzco costos? En este caso, profesora, me parece que son, si usted comenta 5 impresoras, lo correcto podría ser manejar simplemente una impresora y que esa impresora comience a trabajar para las 5 personas encargadas. Excelente. Muy bien. Ustedes van a ir a un área donde esa área, ¿qué tienen que hacer? Tienen que volverla eficiente. Así. Analizo los recursos, analizo las funciones administrativas y tomo decisiones. 5 impresoras, cada trabajador tenía su impresora, computadora, su impresora, computadora, su impresora, computadora. Gasto en tinta, luz, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo? Una sola impresora, muy buena impresora y en red. Asunto arreglado. ¿Minimicé costos? Sí, minimicé costos. Les doy otro ejemplo, un caso real. Ceremonias de colación. Ingresaba 1,000 y se gastaba 1,000. Así era cuando yo ingresé a esa área. Ingresaba 1,000 y se gastaba 1,000. Y yo empecé a revisar. Tengo 1,000 soles de ingreso y gasto 1,000 soles de ingreso. 10 litros de vino blanco para el brindis. 1,000 bocaditos. Para probablemente 50 hasta 70. 70 estudiantes en colación. Con acompañantes, probablemente 120 a 150. ¿Qué reduzco? Caso práctico, para ser más exitosa en mi gestión. ¿Puedo tener ingresos de 1,000 y gastar 1,000? La primera pregunta. Estudiantes, ¿puedo tener un ingreso de 1,000 y gastar 1,000?
Profesora, como usted mencionó, lo importante es no sobrepasarse del presupuesto que uno tiene. O sea, para ti es importante, tengo ingresos 1000 y gasto 1000. No, me refería a que lo importante no era sobrepasar, pero obviamente no tenemos que sobrellevar al límite nuestro presupuesto. ¿Tú consideras que 10 litros de vino es suficiente para 150 personas? ¿Es suficiente, excesivo? Sí, solo en caso de ser un brindis, creo que se podría reducir. Perfecto. Reduzco costos, ¿verdad? Bueno, en la práctica, llevado a la práctica, yo hice un análisis. Es un brindis. No es que yo voy a tomarme 2, 3, 4, 5 copas de vino. Simplemente es un brindis. Y se brinda con una copa suficiente. De 10 litros, ¿no? Yo reduje a 4 litros. Claro que los trabajadores administrativos me dijeron, pero profesora, que no va a alcanzar. Sí va a alcanzar. De los 1000 bocaditos, dije 3 bocaditos por persona. Reduje a 500 de bocaditos. 500 bocaditos, más que suficiente. ¿Cuánto me costaba eso? Ya no gastaba los 1000 soles, gastaba 400, a lo mucho 450. Tenía un ingreso a mi favor ¿de cuánto? De 600 como mínimo. Y por eso me permití ir juntando, en los 5 años tenía dinero. Íbamos renovando, invirtiendo en los equipos de nuestra propia área. ¿Por qué me permito contarles esto? Porque en la práctica es así, estudiantes. Si ustedes quieren ser un buen jefe, tienen que saber administración, definitivamente. Eso es sumamente importante. Gestionar, aplicar, evaluar, planificar, ejecutar, controlar, ¿cierto? Y eso es el presupuesto. Es un documento de gestión. Importante. Ahora, fijémonos aquí. Las funciones administrativas, planeación, organización, coordinación, ejecución y puesta en marcha, control, monitoreo, seguimiento, acompañamiento, presupuesto. Las funciones administrativas, estamos en relaciones públicas, pero aplicamos planeación, aplicamos organización, aplicamos coordinación, aplicamos ejecución y puesta en marcha y control. Son funciones administrativas, por eso yo les sugiero que si pueden llevar algún curso de administración, pues sería genial, ¿no? Porque eso nos permite a nosotros complementar. Ya sabemos que no estudian relaciones públicas para hacer fiestas, sabemos que no estudian relaciones públicas para hacer directorios o periódicos murales, ¿no? Estudian relaciones públicas para planificar y formular estrategias, estudiantes. Muy bien. Ahora vemos el presupuesto y el proceso de la dirección. ¿Qué nos permite? El presupuesto, previsión. Anticiparnos lo que ha de suceder en diferentes escenarios. Sabemos nosotros que en relaciones públicas tenemos 2 escenarios, el proactivo y el reactivo. A través del presupuesto nosotros nos anticipamos en los costos. ¿Por qué digo anticipación? Porque elaboramos un presupuesto en base a costos programados en determinados meses. La organización, estructuramos técnicamente las funciones y las actividades, involucramos los recursos, probablemente en algunas actividades vamos a necesitar personal de apoyo, es un personal que no lo tiene la organización. Probablemente vamos a utilizar tecnología que no lo tiene la organización. Probablemente vamos a tener que alquilar escenarios que no lo tiene la organización. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿No? Estructuramos técnicamente, nos organizamos, coordinamos los recursos humanos, materiales, tecnológicos, técnicos. ¿En base a qué? En base a alcanzar la productividad. Ahora, la otra parte que nosotros hacemos es la coordinación, buscar el equilibrio y la participación con las diferentes áreas. Nosotros tenemos en la práctica una relación muy estrecha con el área de logística,
muy, muy estrecha con el área de logística. Ustedes saben, estudiantes, que hay normas por cumplir. Yo directamente como área, yo no voy a ir a contratar. No, yo hago me aprueban mi plan, me aprueban el presupuesto para todo el año que yo voy a ir haciendo. Voy a ir desarrollando mis actividades ya aprobadas como plan y como presupuesto. Por lo tanto, voy a hacer un informe con mis cotizaciones referenciales y las paso al área de logística. Logística cotizará en el mercado y decide cuál es el proveedor que me va a ayudar y a alcanzar sus recursos. Tenemos muchísimas normas legales por cumplir. Y justamente cuando no hacemos una buena administración, ahí está lo que es el despido, ahí está lo que es la observación, ahí están lo que son las denuncias, más aún en las empresas públicas. No sé si alguien tiene alguna experiencia por contar. Creo que hay alguien que trabaja en el gobierno regional de Moquegua, estudiante. Muy bien, estudiantes. En vista que nuevamente estamos sin prestar atención a lo que se está explicando, bien, voy a optar por ir ya a la práctica, ¿correcto? Bien, estudiantes, todos presten atención. Esta es la práctica que ustedes deben de realizar. Todos tienen acá la estructura. Se les va a colocar los rubros con los cuales ustedes van a hacer su práctica de presupuesto. Diferentes rubros, por ejemplo, activos, un supuesto que necesita su área, ¿ya? Aquí le colocamos los activos. ¿Qué voy a necesitar? Por ejemplo, estudiantes, ¿qué puede necesitar mi área en activos? Profesor, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de activo? Activos vendrían a ser bienes de menor cuantía en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso de relaciones públicas, bienes de menor cuantía que son necesarios para desarrollar mis diferentes técnicas. Por ejemplo, una cámara fotográfica, por ejemplo, una filmadora, por ejemplo, un equipo de sonido, porque constantemente voy a hacer inducciones, voy a hacer campañas, voy a ir a los centros poblados, a las juntas vecinales, y necesito contar con un equipo y no voy a estar alquilando constantemente, ¿no? Sino necesito comprar un equipo. Por ejemplo, nosotros en la universidad hacíamos presentaciones públicas, ¿no? Hacíamos, por ejemplo, nos íbamos al Club Unión a hacer presentaciones de libros, etcétera. Entonces, cada vez yo miraba que teníamos que alquilar. Sumado ese gasto, nos alcanzaba en 6 meses para comprar un equipo. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos el equipo y ya no alquilábamos a un proveedor X, sino con nuestro propio equipo nosotros íbamos a los diferentes lugares. Pero justamente ahí es la toma de decisiones que ustedes deben de tener. Entonces, colocan activos, ¿correcto? Como les vuelvo a decir, serían bienes de menor cuantía. Yo necesito equipos de audio, equipos de video, etcétera, colocan, ¿ya? En activos. ¿Cuándo lo van a comprar? Puede ser que una cámara fotográfica la compren en enero, puede ser que la compren, vamos a colocar, por ejemplo, aquí, cámara en enero, una cámara referencial fotográfica, ¿qué costo tiene? De 1.200 soles. 1.200 por ahí, profesor. 2.500, 2.700. Le vamos a colocar 3.000, ¿correcto? Listo. En trimestre, el trimestre vendría a ser la sumatoria, ¿ya? De enero, de febrero y de marzo. Como en la cámara la voy a comprar en enero, entonces coloco la sumatoria del primer trimestre. Luego, ¿qué más voy a necesitar? Imagínense ustedes qué necesitan para llevar a cabo sus estrategias, estudiantes. ¿Qué necesitan? En cuestiones de equipo de audio, de video. ¿Qué necesitarían que no
que la empresa no lo tiene porque todavía no hace ninguna acción muy agresiva en relaciones públicas. Un micrófono. ¿Ya? Un micrófono, perfecto. ¿Cuándo vas a comprar ese micrófono? También en enero. ¿Cuánto es el costo de ese micrófono? Un costo referencial. ¿Cuánto es el costo de ese micrófono? 2 soles. Unos 50, profesora, sí, son los pecheros. Ya. Vamos a colocarle 300. Muy bien. Pero acuérdense que este es un presupuesto. Adicionalmente, ustedes tienen que hacer la ficha técnica de la cámara. ¿Qué características técnicas tiene la cámara? ¿Qué características técnicas tiene el micrófono? ¿Por qué? Porque ya les he dicho que nosotros no vamos a tener, no nos van a dar este dinero. Este dinero nosotros sí lo vamos a tener aprobado, presupuestado, pero no lo vamos a tener en líquido. Yo quiero comprar la cámara, hago mi informe a la gerencia solicitando la cámara con las características, como ya está aprobado mi presupuesto, lo va a pasar a logística. ¿Logística qué va a hacer? Va a cotizar en el mercado la cámara con las características que yo he solicitado y me va a comprar no mayor a 3,000. ¿Me entienden, estudiantes? Sí, Entonces sí. tengo que tener mi ficha técnica de la cámara, tengo que tener mi ficha técnica del micrófono, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más yo voy a necesitar para hacer muy bien mis actividades en relaciones públicas? Mis estrategias que yo he planificado. Equipos de sonido. Muy bien. Equipo de sonido. ¿Cuánto está un equipo de sonido? ¿Cuánto está un equipo de sonido? 800, 900, 900. Ya, muy bien, le ponemos, ¿cuándo voy a comprarlo? ¿Cuándo compraría? En febrero. Muy bien. ¿Listo? Coloco en febrero. 800. ¿Qué más voy a necesitar? Un proyector, profesora. Un proyector. ¿Utilizamos todavía los proyectores? Ya. Un proyector. Muy bien. Uno nomás, porque Sí, estamos profesora. hablando de volumen. Ya, perfecto. Un proyector. ¿Cuándo lo voy a comprar? Podría ir ¿Cuándo lo por compro? mayo, por abril o por mayo, ya que las capacitaciones van a iniciar por junio. Muy bien. Entonces, en abril. ¿Cuánto está el proyector? 900 soles, profesora. A 1000 soles. Ya, coloquemos 1,000. Ya saben que siempre tengo que tener poquito más, ¿no? Muy bien, entonces yo voy a cerrar mi primer trimestre con relación a mis activos, ¿ya? Activos, cámara fotográfica, mi micrófono, mi equipo de sonido y mi proyector. ¿Algo más voy a necesitar para mis diferentes actividades? ¿En activos? ¿Estudiantes? Extensión. Una laptop, profesora. Una laptop adicional, porque el equipo te lo da la empresa, pero si vas a querer una laptop, algo adicional, ya, una laptop, listo. ¿Cuándo vas a comprar la laptop? ¿Cuándo En la febrero. compras? En febrero. Muy bien. Características de la laptop y costo. Características de la laptop y costo. Una para diseño y pueda transmitir un costo de 2.800 a 3.500. Ok, le colocamos 3,500. Y creo que no es una buena laptop, pero bueno, ustedes lo dicen. Acuérdense que las características las ponen ustedes, ¿verdad? Si yo no voy a poder hacer
Eso, bueno, es responsabilidad. Listo. ¿Qué más voy a necesitar? O con eso es suficiente. Tengo mi cámara fotográfica, mi micrófono, tengo mi equipo de sonido, tengo mi proyector y tengo mi laptop. Agarro mi maleta con todos esos equipos y me voy a hacer mis capacitaciones, me voy a hacer todo lo que yo he planificado estratégicamente. Profesora, mi Eso compañera había mencionado cables, extensiones. Eso también podría. Sí, eso no es un activo. Eso lo pueden pedir, a menos que sea algo, por ejemplo, una memoria externa, si es un activo. Van a necesitar una memoria externa de 2 teras probablemente para guardar todas sus músicas, sus videos, todo eso. Sí, profesora. Piensen, ¿qué van a necesitar para formular, para desarrollar sus estrategias? ¿Qué van a necesitar, estudiantes? Profesora, ¿podría hacer alguna suscripción a los programas de edición de audio y video? Estudiante, ¿qué es un activo? ¿Qué he explicado que es un activo? Suscripción, ¿es un activo o es un servicio? Servicio, profesor. Servicio, ¿no es cierto? Fíjense, estudiantes, tenemos mucho que aprender. La parte Usted dijo que, administrativa es fundamental. usted Dime, dijo que, Renzo, usted dijo que activos eran los bienes que no se vienes de menor cuantía. sí, Así bienes. es. Ya, vamos a cerrar. Necesito, miren, me voy a hacer mi campaña de capacitación para los trabajadores. Tengo mi cámara fotográfica, ok, tengo mi micrófono, tengo mi equipo de sonido que también viene con micrófonos, ¿no? Tengo mi proyector y tengo mi laptop. Tengo todo, en realidad. ¿Qué más me faltaría? Yo les sugiero una memoria externa, La memoria tenerlo externa como activo. está Una memoria de 2 terabytes está entre 200 y tantos soles hasta 400 por ahí, de 2 terabytes. así es, de 2 teras, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuándo la voy a comprar? ¿Cuándo la voy a comprar? En enero, profesora. Ya, muy bien, en enero. ¿Cuánto cuesta? Entre 200 a 400 soles, profesor. Ok, colocamos 400. Muy bien, con eso yo ya tengo todo lo necesario como para poder ir a hacer mis estrategias. Capacitaciones, eventos, desayunos, trabajo y todo lo que ustedes han estructurado, ¿correcto? Entonces ahora, en enero, en febrero y en marzo, voy a sumar el trimestre. En enero, mis 3,000 soles. En febrero, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuál es mi sumatoria de trimestre? ¿Cuál vendría a ser mi sumatoria de trimestre? 3,000. 3,000, ¿no es cierto? El micrófono, ¿cuál es mi sumatoria? 300. Ya saben que lo tienen que hacer con fórmulas, ¿no? Para cuando vayan agregando, automáticamente van a ir sumando. Listo. Entonces, en activos, ¿cuánto voy a gastar? En activos, ¿cuánto gasto?
En activos, ¿cuánto gasto, estudiantes? 8.000 soles. 8.000 soles. Gasto solo en este primer trimestre, ¿correcto? Me voy al segundo trimestre. ¿Cuánto voy a gastar en el segundo trimestre? 1.000. 1.000. 1.000, ¿correcto? Listo. Entonces, en activos, ¿cuánto voy a gastar? 1.000, profesora. En activos, ¿cuánto voy a gastar? En total de los activos, ¿cuánto gastaría? 9.000. 9.000. 9.000, ¿no es cierto? Listo. Entonces, cuando ustedes hagan su cuadro resumen, aquí en la parte de abajo, ¿ya? Cuadro resumen, van a hacer por cada uno de los ítems. Por ejemplo, activos. ¿Cuánto voy a gastar en activos? ¿Cuánto gasto en activos? 9.000. Y le van a colocar el porcentaje, ¿correcto? Ya. Listo. Entonces, activos, ¿no es cierto? Ya. ¿Entendido hasta aquí, estudiantes? Luego, yo me voy a ir a mi costo total. ¿Cuál vendría a ser mi costo total del primer trimestre? 3.000. Perfecto. ¿Cuál vendría a ser mi costo total del primer trimestre? 300. 300. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser mi costo total en el mes de febrero? 800. En el mes de abril. 1.000. En el mes de enero. 400. No, 3.500, profesora. Sería en febrero. 3.500. Ya. Ya. Y el último, en enero, ¿cuánto voy a gastar? 400. 400. Ok. Sumado todo, ¿cuánto me debe de dar? 9.000. Lo chequeamos. $9.000. Entonces, ¿cuánto voy a gastar yo en activos para implementar mi área con equipos que por el momento yo los estoy alquilando? Pero es preferible que yo goce de esos equipos y que sean de propiedad de la institución. ¿Cuánto voy a gastar? 9.000. 9.000 soles. Así es. Listo. Profesora, ¿dudas hasta acá, estudiantes? Sí, profesora, yo tengo una duda. En el caso de los imprevistos... Lo vamos a colocar al final. Es el 10%, del 8 al 10% del valor total de tu presupuesto. Por ejemplo, estudiantes, te dan 50.000. El 10% de imprevistos, ¿cuánto es? 5.000. Ya. Te dan 3 millones. El 10% de tus imprevistos, ¿cuánto es? $300.000, profesor. Ok. Te dan 20.000. El 10% de tus imprevistos, ¿cuánto es? 2.000, profesora. Ya. Ahora, los imprevistos, estudiantes, no es que exista una ley para imprevistos.
sino que es política de la empresa, y por lo general te dan del 8 al 10%, pero eso depende mucho de la política de la empresa, ¿no es cierto? Yo siempre trabajaba con 10%. Igual en la universidad, 10%, pero eso va a depender mucho de la política presupuestal de la empresa. Ahora, ¿para qué me van a servir los imprevistos, estudiantes? ¿Para qué me sirven los imprevistos? Puede ser, por ejemplo, para temas como lo económico, cambio del dólar. ¿Cómo? Factores externos incontrolables de la empresa. Caso de economía, por ejemplo, si es que el dólar iba a afectar a los productos que yo necesito comprar. Probablemente en un menor porcentaje. Por ejemplo, estudiantes. ¿Qué ha pasado con los presupuestos en el 2020 de las empresas? ¿Qué pasó con los presupuestos justamente del área de comunicaciones, de marketing, de imagen de las empresas? ¿Qué pasó? Se vieron afectados por la pandemia. ¿Se redujeron o se ampliaron? Se ampliaron, profesora. Se duplicaron, triplicaron y no saben la cantidad. De 1.000 subieron a 50.000. Porque la parte comunicacional fue imprescindible. Acuérdense que las empresas ahora apuntan ¿a qué? A ser visibles, ¿verdad? Una empresa que no es visible está en desventaja. Las empresas públicas apostaron muchísimo en la parte comunicacional, contrataron personal especializado. Antes las empresas no le prestaban mucho, las públicas sobre todo, no valorizaban lo que era un relacionador público, un comunicador. Ahora son los más pedidos. ¿Por qué? Porque la parte comunicacional es imprescindible. Imprescindible. No saben la cantidad de gente orientadora. Yo estuve en Lima por 10 días y en el aeropuerto nomás, no saben la gente orientadora que hay, a diferencia de cuando no estábamos en pandemia. Ahora hay mucha gente, ya sea del mismo aeropuerto, ya sea de LAN, de la aerolínea, etcétera, ingresas y ya te están orientando, hay muchos mayores counter, te hacen muy ágil todo, inviertes. Como estuve, en realidad, Arturo, tu mamita trabaja en el MINSA, ¿no es cierto? No, profesora, mi mamá trabaja aquí, solo que también tenemos, de alguna forma, tenemos un negocio familiar aparte, que es de manualidades, y estamos confeccionando carnets de vacunación, obviamente solo con la información que brinda el MINSA, no falsificamos ni nada. Sí, tú sabes que, mira, te cuento mi experiencia para ustedes que van a capacitar en lo que es que le hemos colocado analfabetismo digital, ¿no? En el aeropuerto, al inicio nomás, ¿no? Antes de ingresar a la puerta propia del aeropuerto, tienes que presentar tu DNI y tu carnet de vacunación. Entonces yo bajé la aplicación, que está en todas las redes. Llené todos los datos, ¿no? Se supone que se debe de guardar, y cuando tú nuevamente aperturas el apps, ya debe de salir tu QR y toda tu información. Pero no sucedió así. Yo hice todo el procedimiento muy cuidadosa, listo. Lo guardé, llegué al aeropuerto y en eso quise enseñar, así como tú enseñas tu pasaje, tu QR de tu pasaje en el teléfono. Resulta que no, que tuve que volver a llenar los datos, fecha de nacimiento, fecha de edición del DNI, fecha de las vacunaciones. En realidad fue tiempo, porque ahí tú sabes que en todos los sitios tienes que estar muy activa y muy rápida, ¿no? Tuve que sacar en realidad tuve que sacar mi carnet en físico. El app como que no funciona muy bien. No sé si ustedes han hecho la prueba. Hagan la prueba, en realidad. Y no sirvió de mucho, ¿no?
A eso me estoy refiriendo. Y también he visto que hay una empresa que ha salido en Facebook y en Instagram donde te confeccionan tu QR de vacunación. Y ya lo tienes en tu teléfono. También están